cordial saludo. Soy el profesor Jader y en esta oportunidad les voy a explicar un tema de física correspondiente a las ecuaciones del tiro parabólico. Oído, el tiro parabólico se divide en dos. Una parte que es las ecuaciones y otra parte que ya son los problemas de aplicación, o sea, los ejercicios donde se van a usar. En esta parte solamente les voy a explicar las ecuaciones. ¿Por qué considero que es necesario explicar las ecuaciones? Porque muchas veces en un ejercicio se les dice use tal ecuación y no entiende cuál ecuación usar, e incluso no saben qué significa cada una de las ecuaciones. Realmente aquí voy a presentar el tema de ecuaciones del tiro parabólico y en otra oportunidad haré los ejemplos. Comenzamos. ¿Qué es el tiro parabólico? El tiro parabólico es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Es un movimiento que se caracteriza porque la curva que describe el cuerpo que se está moviendo bajo él es una parábola. En este caso ya va a ser completa. Entonces, existe algo que se llama el principio de la superposición de los movimientos. Si no me equivoco, fue Galileo Galilei el que dijo que todos los movimientos se podían considerar como la composición de tres movimientos que actúan independientemente y son mutuamente perpendiculares. Repito, el principio de la superposición de los movimientos nos dice que todos los movimientos se pueden considerar como la composición de tres movimientos que actúan de manera independiente, que actúan en forma simultánea y son mutuamente perpendiculares. Entonces, el tiro parabólico, teniendo como base el principio de la superposición de los movimientos, el tiro parabólico está compuesto de dos movimientos, uno en X y uno en Y. Entonces voy a comenzar a explicarles el movimiento en X, luego miraremos el movimiento en Y y luego otras particularidades del movimiento. Oído, si todas estas ecuaciones lo asustan, tranquilo, no se afane, no hay problema. Cuando esté al momento de las pruebas de estado, por ejemplo, estas fórmulas se las dan a usted para que usted realice los ejercicios. O si es en la universidad, el profesor tal vez lee estas fórmulas y si no se las da, pues les toca memorizárselas. Bueno, continúo. Entonces vamos a ver el movimiento en X. Recuerde que el movimiento parabólico, que está representado por esta curva, tiene o está compuesto de dos movimientos, un movimiento en X y otro movimiento en Y. Vamos a hablar del movimiento en X. Se identificó que el movimiento en X es un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces usted, para comprender este tema, debe saber qué es un movimiento rectilíneo uniforme. Si de pronto no se acuerda, revise los videos, que en los videos está la explicación del movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, como es un movimiento rectilíneo uniforme, el movimiento en X de tiro parabólico, la aceleración en el eje X va a ser 0. La velocidad en el eje X va a ser igual a la velocidad inicial, es decir, la velocidad con la que se lanzó el cuerpo, multiplicado por el coseno del ángulo. Recuerde que en tiro parabólico todos los cuerpos tienen que salir formando un ángulo. Por eso se llama tiro parabólico. Que la velocidad en el eje X va a ser igual a la velocidad con la que se inició el movimiento o la velocidad con la que se lanzó el cuerpo, multiplicado por el coseno del ángulo. Eso para la velocidad. ¿A qué es igual la distancia que recorre en el eje X? Va a ser igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo multiplicado el tiempo. ¿Cuál es el tiempo? El tiempo que transcurre el movimiento. Eso va a ser en el eje X. Recuerde que en el eje X es un movimiento rectilíneo uniforme. En el eje Y, según los análisis que se realizaron, se identificó que en el eje Y el movimiento es rectilíneo uniformemente acelerado. O sea, para comprenderlo usted tiene que acordarse de las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Si de pronto no se acuerda, ahí hay un video que nosotros realizamos que explica el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Continúo.
Para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado se tiene que la aceleración en Y, o sea, la aceleración que actúa sobre un cuerpo que se lanza, va para abajo y es la que nosotros conocemos como gravedad. O sea, que quien empuja el cuerpo hacia abajo cuando se lanza es la gravedad. ¿Y cuánto vale la gravedad? Recuerde que vale 10 metros por segundo cuadrado, aunque realmente vale 9,8, pero por aproximaciones y porque los cálculos sean más sencillos, se aproxima a 10. Eso es para la aceleración. ¿Cómo va a ser la velocidad en el eje Y? La velocidad en el eje Y va a ser igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo menos la gravedad multiplicado el tiempo. Eso va a ser para la velocidad en el eje Y. La distancia en el eje Y, o la altura, mejor dicho, la altura en el eje Y viene expresado por posición inicial o altura inicial más la velocidad inicial con que se lanzó el cuerpo por el seno del ángulo por el tiempo menos 1/2 de la gravedad por el tiempo elevado al cuadrado. Lo voy a repetir: altura inicial más velocidad inicial por el seno del ángulo por el tiempo menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Esa es la ecuación del movimiento en el eje Y, es decir, la ecuación de la altura. Ahora, en el movimiento tiro parabólico encontramos tres características importantes: el alcance máximo, la altura máxima y el tiempo de movimiento. Es decir, como el cuerpo realiza una parábola completa, entonces él tiene un alcance máximo, que es la distancia más larga que alcanza en el eje X, es decir, la distancia de aquí hasta acá. Se le llama alcance. De aquí hasta acá se le llama alcance máximo. Y de aquí hasta acá se le llama altura máxima. ¿Listo? Entonces, ¿a qué va a ser el alcance máximo? Va a ser igual a la velocidad inicial elevada al cuadrado por el seno de 2 por el ángulo. O sea, coge el valor del ángulo, lo multiplica por 2, luego le halla el seno. Lo multiplica por el valor de la velocidad inicial al cuadrado y todo eso lo divide entre el valor de la gravedad, que ya dijimos que era 10. Eso le da el alcance máximo, es decir, la distancia máxima en X que recorre el cuerpo que se lanzó. Ahora vamos a mirar la altura máxima. La altura máxima, como ya le dije, es la distancia desde el cero hasta el pico de la parábola o vértice de la parábola. ¿A qué va a ser igual? A la velocidad inicial al cuadrado por el seno al cuadrado del ángulo, dividido 2 por la gravedad. Esas son las fórmulas para el movimiento del tiro parabólico. Y también tenemos que cuando un cuerpo se lanza, hay una fórmula que nos permite calcular el tiempo que se demora en hacer todo el recorrido de la parábola. Esa fórmula es o se llama tiempo de movimiento. Y el tiempo de movimiento va a ser igual a 2 por la velocidad inicial por el seno del ángulo, y todo eso lo divido entre el valor de la gravedad. Otra cosa, como este es un movimiento que está compuesto de dos movimientos, se puede decir que hay dos aceleraciones, que hay dos velocidades y que hay dos distancias, una en X y una en Y. Pero como hay dos aceleraciones, hay una fórmula que nos permite encontrar la aceleración general del movimiento. Y la aceleración general del movimiento va a ser igual a la raíz cuadrada de la aceleración en X al cuadrado más la aceleración en Y al cuadrado. De igual forma para la velocidad, como tenemos dos velocidades, la velocidad general del movimiento va a ser igual a la raíz cuadrada de la velocidad en X al cuadrado más la velocidad en Y al cuadrado. Estas son las fórmulas
del movimiento tiro parabólico. Sé que son extensas, pero de igual forma a nosotros nos corresponde trabajarla y estudiarla, porque es una fórmula que se usa mucho. Se usa, digamos, cuando un avión va en movimiento y deja caer un cohete, deja caer un misil, etcétera. ¿Listo? O cuando, digamos, van a esas plantaciones o a esos lugares que son muy apartados de la sociedad y les van a llevar raciones de comida. Entonces, teniendo en cuenta estos cálculos, hacen la estimación de la distancia a la cual se debe lanzar la ración de comida para que caiga en el lugar que es y con qué ángulo se debe mandar. Entonces, espero que hayan comprendido estas ecuaciones. No se hacen ejercicios porque este tema lo divido en dos etapas. Etapa número 1, donde les expliqué estas fórmulas, y etapa número 2, cuando hagamos los ejercicios de aplicación. No siendo más, que estén muy bien, Dios los bendiga y hasta una próxima oportunidad. Por favor, escriban en los comentarios cómo les pareció el video. Dios los bendiga.